Baruch haba Beshem Yahuwah Am Yisrael. Le saluda el Moré Abiyahu Ben Yisrael. El día de hoy traigo para ustedes una enseñanza que he titulado La restauración de la casa de Israel. Este es un tema que concierne a todos aquellos que tenemos temor de un creador. Tenemos como reverencia un temor dentro de nosotros por obedecer, escuchar los mandamientos, sobre todo aquellos que estamos buscando un lugar en el Shamaim, un lugar allá arriba, que esto trae como consecuencia tener un temor reverente, un respeto por las cosas kadosh, por las cosas apartadas. Y esto nos lleva a que cada uno de nosotros tenemos un respeto por las personas, amor por ellos, por aquellos que nos ofenden, por aquellos que nos lastiman, por nuestros enemigos, puesto que esta es una de las enseñanzas que Yahushua HaMashiach nos ha dejado en su palabra: amar al prójimo como a ti mismo. Una de las principales razones por la cual encontramos a través de la palabra, a través de la escritura, parábolas que muchas veces no las hemos entendido completamente, sobre todo porque todas y cada una de ellas tiene un trasfondo en el cual este tema está diseñado para que usted pueda comprenderlo. Vemos el caso de una parábola sobre la cizaña y sobre el trigo. Un hombre sembró una semilla de trigo y en la noche vino un enemigo a sembrar cizaña, una semilla que Yahushua HaMashiach no sembró. Los trabajadores, acercándose al dueño de la tierra, al dueño de la hacienda, al dueño del lugar, del terreno, le dijo: ¿cortamos la hierba? La hierba, la cizaña que usted no sembró. La respuesta fue: no la corten, déjenla hasta el último momento, cuando sea el tiempo de la cosecha. Cuando sea el momento de recoger toda la cosecha, entonces van a coger en manojos la cizaña, la van a atar y la van a echar al fuego. Esta es una de las tantas parábolas que hemos encontrado en la escritura, en la palabra que ha sido entregada en nuestras manos para que nosotros la oigamos y las pongamos por obra. Así como una de ellas, ¿se acuerdan de el hijo pródigo? El hijo pródigo, del cual un hombre de familia tenía dos hijos. Uno de ellos, cansado de estar en la casa de su padre, él decidió pedir su herencia, retirarse, gastarse su herencia como a él le pareciera. Al final del tiempo se dio cuenta que había gastado todo su dinero, todos sus recursos, y posteriormente él se encontraba en un lugar desagradable, dando de comer alimento a cerdos. La vida de este hombre, que había desperdiciado su vida en todo lo que se le pudiera imaginar, es comparada con la vida de estos animales, como cerdos. Posteriormente, él, comiendo ese alimento que comían los cerdos, él en su angustia, en su desesperación, dice: yo vivía mejor en la casa de mi padre. Alguno o cualquiera de los siervos que vive en la casa de mi padre vive mejor, se alimenta mejor, viste mejor que en la condición que ahora yo me encuentro. Posteriormente él regresa arrepentido de todo lo que hizo, y su padre le esperaba con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar todo lo que él había hecho. Vemos otra parábola sobre la moneda perdida, en donde una mujer había perdido una moneda y estuvo buscando por toda su casa hasta que la encontró,
Dice la Escritura que ella se regocijó y lo compartió a sus conocidos, alegrándose, teniendo una alegría en su corazón por haber encontrado esa moneda. Así como estas parábolas, tenemos muchas en la Escritura, y el tema va enfocado, quizá usted se encuentra en una religión, llámese de una denominación, cualquier nombre, para no decir una específica, porque el tema que vamos a hablar el día de hoy, que quiero compartir con ustedes, que a través de otros videos y otras enseñanzas que hemos dado, hablamos precisamente de este tema, el tema de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel que están esparcidas alrededor del mundo, alrededor de la tierra, metidas entre las naciones, entre los pueblos, entre los países, sin darse cuenta que ellos son israelitas. Quizá usted no se ha dado cuenta que es un israelita. El día de hoy va a detectar si es usted israelita o si no es israelita, si pertenece a alguna de las 10 tribus de la casa de Efraín o la casa de Israel. Este tema está dirigido para aquellos que en su corazón, en su interior, hay algo que revolotea, hay algo que se mueve, que no la deja a usted y no lo deja a usted tranquilo. ¿Usted siente que hay algo más allá que una simple religión? ¿Usted cree que hay algo más allá de lo que nosotros podamos entender? Solamente quiero pedirle que usted le permita a la Ruach HaKodesh abrir su entendimiento, abrir su oído, para que usted pueda ver esta verdad que está en la Escritura y que usted quizá no la había visto. Esta enseñanza está dirigida para Yahudí. Yo sé que ellos no van a ver esta enseñanza porque ellos tienen rabinos, maestros muy sabios, pero han llegado a una sabiduría tan alta que difícilmente ellos pueden voltear hacia abajo y reconocer a sus fraternos, a sus hermanos, los efraínitas, que están esparcidos, que están mezclados entre las 12 tribus, entre las naciones. Pero los efraínitas, que somos nosotros, que nos encontramos lejos de la tierra de Israel, lejos de la religión de los Yahudí o de la doctrina de los Yahudí, pero que nos encontramos en religiones de este lado estamos hablando. De este lado estamos hablando de muchas religiones, aquellos que han reconocido al Mochía como su único Salvador, como su único Redentor, aquel que vino a pagar y a dar la vida, a derramar su sangre por usted. Aquellos que están reconociendo, quizá usted lo conoce con el nombre de Jesús, pero en esta enseñanza vamos a hablar el nombre que corresponde al nombre hebreo. El nombre es Yahushua. Es el nombre del Padre, Yahushua. El nombre del Padre es Yahuwah, y el nombre de la persona que usted conoce como el Espíritu Santo, nos vamos a referir a ella como la Ruach HaKodesh. Quiere decir aliento de vida, aliento. Entonces, este tema está diseñado para usted, para que usted comience a investigar. Para eso yo le voy a hacer la invitación, que usted abra su escritura, la escritura que usted tenga. Si usted tiene una Biblia, abra esa escritura, le va a servir, mire. ¿Sí? Le va a servir. La que usted tenga en su mano, la que usted tenga en su casa, con la que usted pueda apoyarse de cualquier género, esa misma le va a ayudar. Por lo tanto, si usted cree que esta enseñanza es una bendición para su vida,
yo le voy a invitar y le voy a pedir que usted comparta este video, no solamente con una persona, con 2 o 3, 4 o 5, las que sea necesario, las que sea posible. Esta palabra es como la semilla, ¿se acuerdan la parábola de la semilla? Que un hombre sembró la semilla, pero una cayó entre pedregales, entre piedras, pero no creció porque no tenía la tierra suficiente. Otra semilla cayó sobre el camino, pero no dio su fruto porque se encontraba en el camino. Había algo que le impedía crecer. Había otra semilla que fue derramada sobre espinos, entre espinos. Pero esta semilla, al ver los problemas, las circunstancias de la vida, no creció esta semilla. Pero hubo una semilla que cayó en buena tierra. Esta semilla que el día de hoy yo voy a sembrar en su vida, es una semilla que usted tiene que aventar esta semilla y quizá alguna de las personas de sus conocidos puedan darse cuenta de esta verdad. Así es que vamos a dar comienzo a esta enseñanza. Vamos a hablar sobre la casa de Israel como una sola. Posteriormente, cómo es que se divide en dos casas. La casa de Yahudá, que actualmente hoy se conocen como los judíos, y la casa de Efraín, que se perdió. ¿Cómo es que se perdió? Pero ¿cómo es lo sorprendente? ¿Cómo es que va a ser encontrada? Esta enseñanza es más probable que sea 3 videos. Los quiero hacer por lo menos de 1 hora para que alcance a entender perfectamente esta enseñanza. Acompáñame a leer el libro de Bereshit, que es el libro de Génesis, capítulo 13, verso 14. Dice: habló Yahuwá a Abraham después que Lot se había ido de su lado: mira por todo alrededor de ti, desde donde estás, al norte, al sur, al este y al oeste, porque Él dará toda la tierra que ves, la dará a ti y a tu descendencia por la perpetuidad. Yo haré tu simiente, tu descendencia, tan numerosa como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces tu simiente puede ser contada. Yahuwá promete la tierra de Canaán a Abraham. También promete multiplicar su descendencia, su posteridad. La palabra que aparece aquí en esta palabra para descendencia es la palabra sera. La palabra sera en hebreo corresponde al español una semilla. También corresponde al español una simiente, pero también corresponde a una familia, su descendencia, su linaje. Esta descendencia, este linaje, tenía que llenar la tierra con su semilla. A partir de un hombre llamado Abraham, Yahuwá el creador, Eloa, creador, le da esta palabra: mira a tu alrededor, al norte, al sur, al este, al oeste, a todo alrededor. Todo lo que tú ves es una tierra que yo te voy a dar. Esta es una promesa a ti y a tu descendencia. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Bueno, él tuvo 8 hijos, Abraham. Lo que nos quiere decir que a partir de Abraham venía una multitud de familias, de simiente, de la descendencia de Abraham. Pero solamente a través de uno es por donde venía la promesa. Su primer hijo, el hijo de Abraham, se llamó Ismael, que hoy corresponde a los países árabes. El segundo hijo, llamado Isaac, que corresponde a los hijos hebreos o israelitas, que hoy en la actualidad se encuentra en este momento. Desde aquel entonces hasta este momento, todo ese linaje ha venido a trascender más allá de sus generaciones.
Posteriormente él se casó con otra mujer y tuvo 6 hijos más, que es donde viene toda la descendencia de los etíopes y mucha familia árabe y musulmán, y toda esa descendencia descienden de Abraham. A él se le conoce, Avinu Abraham, como el padre Abraham, también el padre de la emuná, de la fidelidad, porque él fue fiel en cada momento, en cada situación, él fue fiel. Tenemos que esta promesa será imposible contar, lo que nos dice el verso 16, que esta semilla iba a ser imposible contarla, porque si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces sus hijos se pueden contar. Pero si hay alguien que no puede contar el polvo de la tierra, no se pueden contar. Así como las estrellas del Shamayim no se pueden contar. De la misma manera, la descendencia de Avinu Abraham no puede ser contada. Bereshit 15:1, Génesis capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas, la palabra de Yahuwah vino a Abraham en una visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu magén, tu recompensa será muy grande. Habló Abraham a Yahuwah Elohei: ¿qué me has de dar si yo soy sin hijo? Y el mayordomo de la casa es Eliezer de Damasco. Tú no me has dado Sera, descendencia. Abraham continuó: así que alguien nacido de tu casa será mi heredero. Vino palabra de Yahuwah a él diciendo: este hombre no será tu heredero, sino que tu heredero saldrá de tus entrañas. Entonces él lo llevó fuera y le dijo: mira el Shamayim, las estrellas, y cuéntalas. Si las puedes contar, tu descendencia será tan numerosa. Abraham creyó en la palabra de Yahuwah y se le acreditó como justicia. Fue necesario que Abraham tenía que creerle a Yahuwah que a través de un hijo que descendería por medio de él, de Abraham, entonces es como iba a venir su descendencia. Abraham, tratando de ayudar a Yahuwah de cumplir la promesa, lo que le hizo en el libro de Bereshit 13, torpe y gentilmente él propone a su siervo Eleazar, que era un gentil, que no descendía de su linaje, no descendía de él, para que cumpliera la promesa. Y no solamente ahí, sino que la esposa, Sarai, ella le dio a su mujer, a su esclava o a su sierva, Agar, para que Abraham pudiera tener un hijo. Pero vamos a aprender que no es la forma, no es la manera, no es el recurso del hombre tratar de agradar a nuestro Creador, no es así la forma, sino que tiene que ser una respuesta por parte de él, de Yahuwah, a nuestras vidas. Todos los recursos que son y que tienen que venir de parte de nuestro Creador, tiene que venir como respuesta por parte de él. Como un resultado tenemos al Mochía, Yahushua HaMochía, quien él fue la provisión de parte de Yahuwah, mandado a la tierra, murió por nuestros pecados para redimirnos, y después él mismo ascendió para presentar los primeros frutos y estar delante del Padre. Posteriormente, él nuevamente va a regresar por sus hijos. De esto es de lo que se trata. Tenemos que comprender que toda provisión que viene por parte de Yahuwah es una provisión auténtica, verdadera, y es una provisión que va a traer bendición a nuestras vidas. Lo que nos habla el verso 5 de este mismo capítulo que acabamos de leer: si tú puedes contar las estrellas, entonces así van a ser tu descendencia. Esta propuesta de parte de nuestro Creador hacia Avinu Abraham se convierte en un desafío, se convierte en un reto. La justicia
que proviene de parte de Yahuwah y no del hombre a través de su propio esfuerzo. Solo sería a través de su descendencia y de su propio linaje. Libro de Bereshit, en el mismo libro de Génesis, capítulo 17, vamos a leer dos versos. Verso 4. En cuanto a mí, este es mi pacto contigo, dice Yahuwah. En cuanto a mí, este es mi pacto. Yahuwah quiere hacer un pacto, no solamente con usted, conmigo, sino que Él ya lo hizo con Abraham. Y ese pacto está vigente hasta el día de hoy. Dice, en cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Este es mi pacto contigo. Serás padre de muchos y naciones. Tu nombre ya no será Abraham, que significa exaltado, sino tu nombre será Abraham. Aquí le agregó una letra más, una Hei, que significa padre de multitudes, porque yo te he hecho padre de muchos, padre de muchas naciones. Eso es lo que quiere decir. La palabra naciones quiere decir Goyim. Goyim son las naciones paganas, las naciones que no pertenecen a Israel. Fuera de Israel, cualquier nación, pueblo, se les llama Goyim, naciones. Pero ¿cómo es que Abraham se iba a convertir en el padre de esas naciones? No solamente de esas naciones, sino también de la descendencia y la promesa de la tierra de Israel y la casa de Israel. La palabra Goy, decodificada con el Strong H1471, que significa naciones, quiere decir o significa multitud ruidosa de naciones. Una multitud ruidosa de naciones paganas. Una nación extranjera. Gentil. También traduce esta palabra Goyim, traduce gentil. También que figura como una manada de animales o un enjambre de langostas. También significa gente, gentil, habitar, nación, campo o un pueblo. Quizá usted ha escuchado esta palabra sobre los gentiles. En el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, aparece esta palabra en muchos lugares para llamar gentiles. Y usted ha escuchado que quizá a usted le han dicho que usted es un gentil. Como antes yo sabía que yo era un gentil. Hasta conocer esta verdad, yo dejé de creer que era un gentil. Sino dejé de sentirme como un gentil, una nación pagana. Y comencé a sentir que yo ahora soy una nación, que pertenezco a una nación que se llama Israel. Por lo tanto, si yo pertenezco al pueblo de Israel, por lo tanto soy israelita en este momento. Eso es lo que usted tiene que conocer. Bereshit 17:6. Yo te causaré ser muy fructífero y haré naciones de ti. Reyes descenderán de ti. La palabra para fructífero que aparece en esta palabra, la palabra en hebreo es para, fructífero. La palabra para naciones, que ya la vimos, es Goyim. Y se refiere que a través de esa descendencia, de ese linaje, iban a venir reyes, descenderían de ti. Estos reyes que seguramente iban a gobernar la tierra, la casa de Israel, y vemos algunos de ellos que la Escritura nos habla, como Saúl, como David, como Salomón. Y a través del linaje de David, del Melech David, iba a venir el Moshiach, aquel que iba a venir a redimir a su pueblo, a la nación de Israel. Bereshit 17:7. Yo estableceré mi pacto entre mi palabra y usted, junto con su cera, con su descendencia, después de ti, generación por generación, pacto perpetuo, seré Elohei su creador.
para usted y su simiente después de usted. Nuevamente vuelve a confirmar el pacto que está haciendo con Abraham. Con él, con su simiente, con su descendencia, por la perpetuidad. O por siempre, si usted lo quiere escuchar de esta manera. La palabra por siempre es por la perpetuidad. Bereshit 22:17, Génesis 22:17. Ciertamente te bendeciré, y multiplicando te multiplicaré. Tu descendencia como las Jochabim, como las estrellas del Shamayim, y como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Bendita es tu simiente, todas las naciones de la tierra, porque obedeciste mi voz. Un Mochía iba a nacer por medio de él, de la bendición, porque estaba prometiéndole esta bendición a todas las naciones de la tierra, a todas, no solamente a una sola nación, sino a todas. Esta es la promesa que nosotros estamos buscando y en la cual podemos apoyarnos para que el día de mañana que nosotros nos presentemos delante del trono, podamos decir: esta es tu promesa que hiciste a Abraham, y yo soy un descendiente de Abraham. Por lo tanto, a mí me pertenece esa promesa, y por lo cual yo soy redimido por la sangre del Cordero que fue derramada en el madero. Esto es lo que nosotros podemos presentar en nuestro argumento, en nuestra defensa. Bereshit 24:60. Ellos pronunciaron bendición a Rivka, diciendo: nuestra fraterna, que tú seas madre de millares, y de tu descendencia posea las puertas de tus enemigos. Esta palabra nos habla cuando el siervo Eliezer fue a buscar a una esposa para el hijo de Abraham, que era Isaac. Él buscó a esta mujer llamada Rivka, le dijo que él necesitaba una esposa. Cuando ella es despedida de la casa de sus padres, le dan esta bendición, que proféticamente es la misma palabra que Yahuwah le había dado a Abraham. Una bendición, y que se iba a multiplicar, y que su descendencia tenía que poseer la puerta de sus enemigos. Es la misma palabra. Así es que Yahuwah confirma esta promesa hecha a Abraham y a su hijo Isaac cuando hubo una hambruna. Isaac no salió, fue el único de los 3 patriarcas que no salió de la tierra de Israel. Él se quedó en la orilla y fue el único. Bereshit 26:4. Yo haré tu descendencia tan numerosa como las Jochabim, de los Shamayim yo la daré. Esta es una bendición que Abraham le está dando a Isaac. Por lo que Isaac, él se convierte en el próximo heredero de la promesa, y no Ismael. ¿Se acuerdan del primer hijo Ismael? Sino es Isaac. Por lo tanto, cuando Yahuwah cumpla esta promesa, no se hará a través de paganos adoptivos, como en el caso de Eleazar o Eliezer, o también en el caso de Ismael, que a pesar que es un hijo legítimo por parte de Abraham, pero no fue hijo de la promesa, con el cual Yahuwah había dicho que a través de su linaje, y esto es a través de Isaac, el hijo de la promesa, el heredero de su propio cuerpo y con su propia esposa. En el libro de Gálatas, capítulo 4:28, ahora nosotros, fraternos israelitas, somos como fue Isaac, somos los hijos de la promesa. Aquí Rab Shaul nos está revelando esta misma palabra que está escrita en todo el Torah de Yahuwah, en toda la palabra, esta promesa, y viene de generación en generación.
esperando esta promesa de multiplicación y esta promesa de bendición. Isaac bendiciendo a Jacob y le entrega también a su hijo Jacob. ¿Se acuerdan que con Rivka tuvo dos hijos, Esaú y Jacobo, o Jacob en hebreo? Pero esta bendición la tenía que transmitir a Jacob, su hijo, que él era el que iba a suceder con esta promesa. La promesa que un día Yahuwah hizo a Abraham de multiplicar su descendencia, de bendecir las naciones de la tierra. Vemos en el libro de Bereshit 28:3. El Shaddai, el Todopoderoso, te bendiga y te haga fructífero, te multiplique y serás una congregación de pueblos. Kahal Amim, congregación de pueblos, una muchedumbre de pueblos. Por lo tanto, Yahuwah iba a llenar la tierra con la simiente, con la descendencia de Abraham, con la simiente, con la descendencia de Isaac, con la simiente, con la descendencia de Jacob, reuniendo a una multitud de paganos, porque ya ha sido dada. Desde el principio, esta bendición había sido dada. Bereshit 28:4. Que te conceda la bendición de Abraham a usted y a su cera contigo, para que poseas la tierra por la cual viajarás a la tierra de Israel que Elohei dio a Abraham. Esta es la bendición que transmite el hijo Isaac, el hijo de Abraham, a Isaac y posteriormente a su hijo Jacob, cuando él fue a buscar esposa para él. En el capítulo 28 del libro de Bereshit, si usted recuerda el relato cuando él tiene un sueño, que él ve una escalera que está una parte en la parte de la tierra y otra que está en el Shamaim, Yahuwah le dice que su simiente se iba a esparcer como el polvo de la tierra y se iba a distribuir a los 4 rincones del planeta Tierra, por lo que su posteridad se iba a asentar en el territorio de Canaán, toda su descendencia, pero en algún momento de su plan lo iba a esparcir por todo el mundo, por todas las 4 esquinas del planeta Tierra. Nuevamente estamos tratando con la misma promesa que se le hizo a Abraham. Su descendencia iba a ser una multitud de naciones. Bereshit 28:14. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te expandirás hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Y será bendecido en ti todas las familias de la tierra y su descendencia. Como ya vimos hace un momento, la palabra multitud o para multiplicarse es la palabra paratz, decodificada con el Strong H6555, que significa expandirse, multiplicarse, aumentar, crecer, desarrollar, esparcir. Bereshit 35:10. Y dijo Elohei, tu creador, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Yisrael. Él llamó a Tav su nombre Yisrael. La palabra Yisrael, Yahuwah le cambió al nombre de Yisrael. Vamos a ver su Strong H3478, que viene de la raíz de H8280. Yisrael significa Él gobernará como Él. Él gobernará como Él. Él significa Eloa, creador, que corresponde a Yahuwah. Por lo tanto, nos quiere decir que Yahuwah gobernará como Yahuwah. También esta palabra, su significado, significa Eloa de fuerza o creador de fuerza. Esta palabra Yisrael también se le da así este nombre, haciendo referencia no solamente a un hombre como Yisrael, antes Jacob, ahora Yisrael, o como una nación, la nación de Israel.
sino que también hace referencia, aquí vimos precisamente, y lo comenté en este pasaje, Aleph Tav. Si usted no ha visto la enseñanza de marcados por Yahuwah, esta es una de las señales. La marca de Yahuwah, que es Aleph Tav, que corresponde a Yahushua HaMashiach. Lo que nos quiere decir que Yahushua HaMashiach está ahí. Ahí también está metido, ya sea como una representación, o ya sea en forma física, o ya sea para nombrar que esto es algo que es tomado de arriba. Yahuwah le dijo a Jacob: ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Yahuwah le cambió el nombre, que en otras palabras quiere decir Yahuwah es él, o Yahuwah es Yahuwah. La palabra que dijimos hace un momento, que proviene de la raíz del H8280, es la palabra Sará. Sará. Strong 8280, que esta es la palabra raíz de la que se deriva Israel, que significa persistir, esforzarse, perseverar, pero también significa princesa. ¿Se acuerda la esposa de Abraham? ¿Cómo se llama? Sara, que significa princesa. Entonces de ahí se deriva esta palabra de Israel. La palabra en masculino, que es Sar, ¿se acuerdan que hacemos una tefilot? Sar Shalom, quiere decir príncipe de Shalom, refiriéndose a Yahushua HaMashiach. Antes el nombre de Sara era Sarai, que significaba o significa dominante. Yahuwah le cambió la Yod, Sarai, la Yod, que es una Yod, por una Hei, que significa princesa. Le quitó lo dominante, le quitó la fuerza para ahora hacerse una princesa, por la cual iba a nacer el Redentor. La palabra Sar, Strong 8269, significa príncipe, lo que hablamos hace un momento. Una persona o jefe, cabeza, que adquiría un rango o una clase, un capitán, comandante, comisario, general, gobernador, grande, jefe, maestro, mayoral, oficial y principal. Entonces, esto nos está hablando también de Yahushua HaMashiach. Israel se convertiría en una nación y en multitud de naciones que posteriormente se tenían que dividir en dos reinos. Jacob murió en la tierra de Gosén, en Egipto. Justo antes de su muerte, reunió a todos sus hijos para dar bendición a cada uno de ellos y dio esta profecía. A cada uno de ellos, antes de morir, él reunió a sus 12 hijos. Estando juntos a todos ellos, él dio una profecía. De esta manera, los iba a bendecir proféticamente, lo que hoy se tenía que cumplir. En estos tiempos, en estos momentos, que estamos por entrar o hemos entrado prácticamente a los últimos tiempos, al umbral de estos últimos tiempos, que estas profecías se tenían que cumplir. Bereshit 48:5. Ahora, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Misraim, estoy hablándole a Joseph, que le habían nacido 2 hijos en Egipto, les dice: antes que yo viniera a ti en Egipto, en Misraim, míos son, como Rubén y Simeón. Ellos son míos. Hablando de los hijos de Joseph, que son Efraín y Manashe, Joseph tenía que adoptarlos como sus propios hijos para ponerlos en un estatus muy elevado. Aquí fue el último deseo que Joseph, que a través de esta bendición de imponer las manos, para que ellos pudieran recibir, a través de sus hijos, Joseph pudiera recibir
una doble porción de esa bendición, lo que nos dice el libro de Bereshit 48:22. Además, yo te estoy dando una porción más que a tus fraternos. Yo la capturé de los Emorí con mi espada y arco. Esta es una palabra, una porción doble de la bendición que Yahuwah estaba dando a su hijo Joseph, aquel hijo que en un momento se perdió, fue vendido como esclavo a Egipto. Posteriormente él se hizo el segundo de Faraón, segundo al mando en Egipto. Cuando sus fraternos fueron a buscar alimento porque ya no había alimento en Eretz Israel, ellos no lo reconocieron. Yo le pido que usted vea la enseñanza de Joseph en Egipto, que ahí hablo más a profundidad de todos estos temas. Bereshit 48:16. El Malach, el enviado que me rescató de todo peligro, bendiga estos, Aleph Tav, muchachos. Permita que mi nombre Israel esté en ellos, y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, que en ellos crezcan y se multipliquen en medio de la tierra. La palabra para rescatar es Goel en hebreo. Y cada vez tenemos que poner atención que aparezca la palabra Aleph Tav, porque ahí es donde Yahushua HaMashiach está metido y quiere revelarnos todos estos misterios, todos estos secretos que antes no lo veíamos y no lo entendemos, porque todas las escrituras que están en español, ninguna, todas le quitaron esta palabra Aleph Tav, que quiere decir sin principio y sin fin, haciendo una referencia a Yahuwah. La palabra para que crezcan, que aparece aquí en este verso, para que lleven mi nombre, haciendo una referencia del nombre de Jacob, que ahora es Israel, para que ellos crezcan y ellos se multipliquen. La palabra para crecer es Dagá y la palabra para multiplicarse es Rob. También vimos la otra palabra que es para, pero aquí específicamente está usando esta palabra Rob y la palabra Dagá. Vamos a ver qué es lo que significa para que usted se dé cuenta de lo que está ahí y no lo habíamos visto. La palabra Dagá con el Strong H 1711 significa mover rápidamente, significa multiplicarse, hacerse numeroso. También significa desovar. Ahora aquí surge una pregunta. ¿Quiénes son los que desoban? Al referirse a esta palabra desovar se refiere a los peces. Los peces son los que desoban. Entonces esto ya nos comienza a dar abrir más nuestros ojos y nuestro entendimiento. La palabra dag, que está decodificada con el Strong H1709, que es la palabra raíz de la palabra crezcan y se multipliquen. Esta es la palabra raíz, que es la palabra dag, que significa pez o pescado. Entonces ya comenzamos a entender por qué razón Yahushua HaMashiach le dice a Akifa y a sus talmidim que yo te haré pescador de hombres. ¿Qué relación tiene que Yahushua HaMashiach quería ser pescador de hombres a todos sus talmidim, sus discípulos, sus sholiachim, sus enviados? ¿Por qué quería hacerlos? ¿Es que acaso nosotros somos pescados? Bueno, aquí está esta palabra que hemos encontrado. Ahora vamos a entender las parábolas que Yahushua HaMashiach decía, y referente al pescado, ¿a quién se está refiriendo? A las tribus que pertenecen a la casa de Efraín. Voy a volver a leer este pasuk, Bereshit 48:16, para que podamos entenderlo. Ahora que conocemos ya la palabra Dagá, que es moverse rápidamente, multiplicarse, hacerse numeroso, que a su vez viene de la palabra raíz, Dag, que significa pez o pescado. Dice, el Malach, el enviado, que me rescató de todo peligro,
bendiga a estos, Aleftaf, muchachos, jóvenes, que son los hijos de Joseph. Permita que mi nombre, Israel, esté en ellos. Y el nombre de mis abot, de mis padres, Abraham y Isaac, que ellos, Dagá, crezcan y se multipliquen en medio de la Aretz. Hemos conocido hasta este momento, de los cuales voy a comentar 3 para la palabra tierra. La palabra tierra para Aretz significa toda la tierra habitable, toda la tierra en todo el mundo, toda la tierra. La palabra que se refiere para Eretz es diferente. Aretz, toda la tierra. Eretz significa la tierra de Israel, específicamente la tierra de Israel, la que está actualmente en Jerusalén. Cuando se refiere a la palabra Adamá, que también es una tierra, significa una tierra roja. Lo precioso de esta enseñanza, que vamos a ver en dónde está metida la palabra Eretz. Ya vimos la primera, Aretz, que es toda la tierra. La segunda es Eretz, que es Israel. Y la tercera es Adamá, que es la tierra roja. Y lo vamos a ver más adelante en uno de los pasukim. Jacob llama a los 2 hijos de Israel, no solo los adoptó, sino que les transmite la promesa de la multiplicación y que se iba a cumplir a través de ellos, para que a través de la descendencia del linaje de Efraín, que son los hijos de Joseph, ellos se tenían que convertir en las naciones, en la multitud de naciones, porque ahí está la promesa. Y a través de esa multiplicación, el nombre de Israel tenía que ser transmitido. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en este momento? Exactamente estoy haciendo esto, multiplicando, hablando la palabra de Israel a todos ustedes, hablando la palabra de Yahuwah, porque ahora conocemos verdaderamente cuál es su nombre. Ya no le llamamos ni Dios, ni Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh, ni de ninguna otra forma le llamamos. Ahora le llamamos porque conocemos su nombre es Yahuwah. Por esa razón, hoy estoy hablando con ustedes. Israel oró para que se convirtieran toda esa multitud de naciones. El término para definir puede leerse que se conviertan en una multitud de peces. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Que esa multitud se iban a convertir en una multitud de peces. Yahushua HaMashiach les transmite a todos los 12 talmidim que ellos van a ser pescadores de hombres. No solamente de peces, porque Shimon Kifa y otros de los talmidim eran pescadores que echaban las redes. ¿Se acuerdan en el capítulo 21 de Juan? Cuando dice que llegó, ellos habían intentado pescar toda la noche y no pescaron nada. Yahushua HaMashiach les dijo, echen la red del lado derecho de la barca. Dice que ellos la echaron y al momento salió una multitud de pescados. ¿A qué se refiere esa multitud de pescados? A los hijos de Efraín, a los hijos de Israel. A eso se está refiriendo. La persona que nos haría convertir en pescadores de hombres sería la persona de Yahushua HaMashiach, que podría ser que la parte que habría de volver en una multitud corresponde a la parte de la tribu de Efraín y Manashe. Mientras que Israel se prepara para dar una bendición, coloca su mano. Joseph coloca de la parte de enfrente de Jacob para que él los bendiga. Al mayor lo coloca enfrente de la mano derecha para que Jacob solamente ponga su mano sobre su cabeza de Manashe y lo bendiga. Y enfrente de la mano izquierda pone a Efraín para levantar su mano, ponerla sobre su cabeza y bendecirlo. Sin embargo, lo que hace Avino Jacob hace esto.
cruza las manos, cruza las manos. En la mano derecha bendice a Efraín y en la mano izquierda bendice a Manasés. El símbolo de la bendición, que es otorgada solamente al primogénito, esto hace una hincapié o hace referencia de que al morir el padre, el hijo mayor tenía que adoptar esa responsabilidad, esa autoridad, no solamente la responsabilidad, sino la autoridad para ejercer como el hijo primogénito. Por eso es que quizá hoy ya en día no se practica eso de la primogenitura, porque a través de esa bendición el hijo recibía todos los bienes, propiedades que eran del padre, eran transmitidas automáticamente al hijo mayor. O por lo menos recibía una doble porción, más que los demás fraternos, los demás hijos. Así es que la bendición otorgada al primogénito de Joseph, y aunque hizo una protesta, Joseph dijo: no, papá, no lo hagas así, porque él no es el mayor, es Manasés el mayor. Y intentó retirarle la mano para que hiciera lo que era correcto. Esto es en el pensamiento de Joseph o de José, pero no en el pensamiento de Yahuwah, no en los planes de Yahuwah. Los planes de Yahuwah son perfectos y los planes de Yahuwah se cumplen y tienen propósitos. Jacob no cambió la mano porque le responde que él sabe muy bien lo que estaba haciendo. Ambos, Manasés y Efraín, serían dos naciones grandes. Bereshit 48:19. Pero su padre Jacob rehusó y dijo: yo lo sé, hijo mío, yo lo sé. Él también será un pueblo, y él también será grande. Ciertamente su fraterno menor será mayor que él, y su descendencia formará Melo Ha-Goyim, multitud de naciones. Melo Ha-Goyim. Esta es otra palabra para multiplicarse, que es Melo. Ya vimos tres palabras diferentes en estos pasukim, que es para multiplicarse. Vimos la palabra Dagá, para crecer, la palabra Rob, que también es multiplicarse, y la palabra Melo. Esa es otra palabra, ya son cuatro entonces las palabras que hemos visto para multiplicarse. Una de las profecías más fascinantes e interesantes del Torá al bendecir a Efraín y de la casa de Israel, declara que la cera de Efraín se convertiría en un malé. Esta es la palabra hebrea, malé goyim, en una plenitud de los gentiles. Esta es la palabra del cual nos habla el libro de Romanos, que ahorita lo vamos a ver, y en todo el Nuevo Testamento, que al hacer esta traducción del hebreo al griego, trajeron esta palabra, malé goyim, pero esto es hebreo. Del griego desconozco, no he investigado cuál es la palabra, pero la palabra malé goyim, que significa plenitud de los gentiles, que llenaría la tierra, es la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, y sería tan numerosa como la arena del mar y como las estrellas del Shamayim. Así es que no perdamos de vista, porque el tema que estamos hablando es sobre la restauración de la casa de Israel. Este es nuestro tema principal. Pero para conocer perfectamente el tema de la restauración de la casa de Israel, tenemos que saber primero cómo comenzó la promesa, o cómo venía la bendición a través de la promesa de que se iban a multiplicar, cómo es que se transmite a través de Abraham hasta nuestros días, y cómo hoy podemos identificar perfectamente lo que se refiere esta palabra. Los gentiles, la palabra que dijimos hace un momento, la plenitud de los gentiles, malé goyim, vamos a ver lo que nos dice el libro de Romanos 11:25. Porque yo no quisiera, fraternos israelitas,
que ustedes fueran ignorantes de este misterio secreto o de este misterioso secreto. No sea que ustedes sean sabios en su propia soberbia y presunción, que una ceguera parcial le ha acontecido a Israel, hasta que Melo Hagoyim, aquí aparece esta palabra en hebreo, Melo Hagoyim, la plenitud de las naciones, ingresen. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que de un texto original en hebreo nosotros podemos restaurar el Nuevo Testamento que hoy en día está escrito en griego? Aquí es cuando nosotros tenemos que restaurar nuestra escritura, porque aquí está, la palabra en hebreo existe en el Nuevo Testamento. Melo Hagoyim, la plenitud de las naciones, que comúnmente lo conocemos como los gentiles, la palabra que comúnmente conocemos como gentiles. Aquí en este pasuk, Rab Shaul cita como un instrumento el medio que iba a salvar a todo Israel. Libro de Samar 24:1. Cántico de David. La tierra es de Yahuwah, con todo lo que hay en ella, Melo, plenitud. Aquí aparece esta palabra, el Tebel, el mundo y lo que en él habita. Entonces, el rey David está hablando esta palabra, conociendo esta palabra, Melo, que es a plenitud. Todo lo que está en la tierra pertenece a Yahuwah, todo, absolutamente todo. Y las personas que están ahorita, hoy en día, todos son israelitas. Esto es lo sorprendente. Esto es lo maravilloso. Esto es lo que difícilmente podemos entender o comprender. La palabra Melo, que hace un momento hablamos, Strong H4393, que viene de otra palabra que es H4390, que ahorita lo vamos a ver. Melo significa plenitud. Literalmente, abundancia, cuadrilla, entero, que también significa llenar, lleno, multitud, plenitud, puño. Esto es, o muchos, un puñado así de gente. La palabra raíz que está con el Strong H4390 es la palabra malé o malá. Esta palabra, que es la palabra raíz de esta, que lo que estamos viendo, significa llenar, ser llenado de, en una aplicación amplia o literal, abastecer, armar, colmar, colmo, completar, conceder, consagrar, cortar, cumplidamente, cumplir. Entonces, esta palabra malé o melo, que lo vimos en el pasuk anterior, que habla acerca de la plenitud de las naciones, también significa cortar. ¿Se acuerdan que en el Yom Shabbat, cuando hacemos, después de que hacemos el cierre de Yom Shabbat, en el Havdalah, cierre de Yom Shabbat, hacemos la separación el día de Shabbat del primer día de la semana. Y decimos esta oración, bendito eres Yahuwah, quien separa a Israel de las naciones paganas. Y esta palabra malé o malá también significa cortar. Quiere decir que sí hay una división. Quiere decir que sí hay una separación. Como lo vimos en el en el ejemplo que cuando inicié esta enseñanza sobre la parábola de el trigo y la cizaña, alguien sembró la cizaña, porque no la sembró el dueño de la tierra, no la sembró aquel varón, no tenía la intención de sembrar la cizaña. Alguien vino de noche y sembró la cizaña. Esta cizaña es que hace una separación. Solamente un experto puede identificar perfectamente la diferencia. Estas dos plantas se parecen, o estas dos
se parecen muchísimo. El trigo y la cizaña se parecen muchísimo. Solamente un experto podría darse cuenta cuál es trigo y cuál es cizaña. Si a usted le presentaran dos ramas o dos plantas de estas y le dieran a identificar cuál es el trigo y cuál es la cizaña, seguramente no sabría cuál es. Búsquelo en internet si tiene oportunidad y se va a dar cuenta de la diferencia que hay en estas dos plantas, dos semillas que producen este fruto. Estas dos semillas, no fruto no. Efraín recibe la primogenitura por su fraterno Manashe, o sea, en lugar, porque cambió las manos. Si también Israel niega este derecho a su propio primogénito, en este caso Rubén y Shimeón, lo niega porque él profanó el lecho de su padre, es decir, tuvo una situación complicada, de lo que nos habla el libro de Bereshit 49, 3, 4, Primera de Crónicas 5, del 1 al 2, y Jeremías 31, 9, que es el que vamos a leer a continuación. Yirmiyahu 31, 9, dice: ellos vendrán en llanto y en tefilot, en oración. Yo los traeré, causaré que caminen por ríos de agua, en caminos justos, en los que ellos no tropezarán, porque yo soy Yahuwah para Israel, y Efraín es mi primogénito. Aquí vemos cómo Avino Jacob, que ahora es Israel, al cambiar la mano, le concede en automático la primogenitura que le respondería a Rubén, se la da a Efraín. No obstante, son necesarias algunas aclaraciones. En la cultura israelita, con los hebreos, la primogenitura era esencial para establecer la autoridad de la casa del padre, quien una vez muerto, la autoridad recaía sobre el hijo mayor, recibiendo el poder, respeto, grandeza y el derecho a recibir sobre todos los asuntos familiares, las transacciones y el funcionamiento de la casa. La primogenitura permitía que este cargo de los asuntos de la casa de su padre, en su ausencia, una vez después muerto, adquiría todo el título, todo le correspondería. Este título estaba condicionado, además que era un título preciado. Jacob se la entrega a Efraín, pero con una reserva, que es lo que vamos a ver. Bereshit 49, del 8 al 10, el varón Yahudá, el hijo de Israel, Yahudá recibe el dominio para gobernar sobre la casa de Israel. Lo vemos perfectamente en el verso 9. Dice que todos los fraternos se postrarán ante el reinado de Yahudá y doblarán sus rodillas y brindarán homenaje al león de la tribu de Yahudá. ¿Se acuerdan que él organizó, juntó a todos sus hijos y a cada uno declaró una bendición? Aquí lo vemos en el verso 49:10 de Bereshit. Dice: el cetro no se apartará de Yahudá, ni regidor de sus lomos, hasta que venga Shailo. A él se unirán, Yikajá es la palabra para unir, todas las naciones. Yikajá significa la obediencia, de lo mismo que Yaque, que es obediencia. ¿Cómo es que si Jacob le concedió la primogenitura a Efraín, cómo es que en este momento está dándole una super bendición a Yahudá con toda esa autoridad que le correspondería a Efraín? Pero vamos a ver, aquí es donde nosotros encontramos este misterio, que tenemos que aprenderlo perfectamente, porque una vez que nosotros entendamos esto, el plan de la escritura del Torah de Yahuwah va a ser abierto a nuestros ojos. Perfectamente vamos a poder entender la palabra de Yahuwah una vez que nosotros
podamos entender este misterio, Yahuwah va a traer una revelación abundante a tu vida, a mi vida, a la vida de todo aquel que comienza a entender esta enseñanza. Shiloh se refiere a Yahushua HaMashiach, aquel que murió en el madero. A él se refiere hasta que venga Shiloh. Claramente dice hasta que venga Shiloh, el legislador, el futuro Moshiach, el ungido de Yahuwah. La palabra Moshiach significa ungido de Yahuwah, a diferencia de la palabra Mesías o Mashiach, que significa ungido con aceite. Hemos aprendido que la única provisión aceptable delante de Yahuwah es la que Él manda, la que Él envía, la que Él retiene aquí en la tierra y envía de regreso para su presencia, para que sea efectiva. No hay otra forma de cómo podamos hacer efectiva. Todos los Mashiach o los Mesías aquí en la tierra simplemente somos cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede ser un Mashiach, un Mesías, ungidos con aceite. La diferencia es el Moshiach, ungido de Yahuwah, porque Yahuwah lo ungió y lo envió a la tierra para cumplir este propósito. Hebreos capítulo 7, verso 14. Porque es evidente que nuestro María descendió de Yahudá, una tribu de la cual Moshe no dijo nada tocante a los Kohanim. Yahushua es el Shiloh de la tribu de Yahudá. Avinu Jacob, Yahushua es el Shiloh de la tribu de Yahudá. Avinu Jacob cometió un grave error. Creó problemas al establecer a Efraín como el mayor, el primogénito, dándole solamente un título, sin autoridad y predominio sobre sus fraternos. Hizo de Efraín un títere impotente, creando una división entre los hijos de Israel. ¿Para qué puede usar la primogenitura sin autoridad? Efraín recibió la autoridad, la primogenitura, pero Yahudá recibió la autoridad, el cetro, por el cual a través de él vendría Shiloh, Yahushua HaMashiach. Los hijos de Jacob se iban a someter bajo la autoridad de Yahudá y no a la de Efraín. Aunque la simiente de Efraín se convirtiera en la multitud de los gentiles, de los goyim, de los paganos, trayendo como una consecuencia la primogenitura de todos los goyim, entonces ahora entendemos perfectamente que Israel sabía lo que estaba haciendo. Por una parte, bendecía a los hijos de Joseph. ¿Se acuerdan que es hijo primogénito de su esposa amada, Rachel? Y tenía que darle una doble bendición. Primero porque era su hijo amado, a quien había hecho una túnica de colores. Segundo porque lo había perdido por mucho tiempo. Estuvo perdido en un lugar que se llama Egipto, en donde él se convirtió en el segundo al mando después de Faraón, cuando posteriormente llega Yahudá a pedir alimento, pero sin reconocerlo. Esta historia, que me gustaría que usted la viera en el video que tengo, porque ahí está muy bien explicado sobre este tema de Joseph. Ahí hablo también sobre una tipología, un tipo de Yahushua HaMashiach, que al final de los tiempos, solamente al final, esta autoridad que Yahudá le fue dada a través de Jacob, pero solamente hasta que viniera Shiloh. Ahí se rompería completamente toda autoridad. Esto nos habla perfectamente el libro de Daniel, capítulo 9, donde nos habla de que ahí se cumpliría uno de las profecías, de las promesas, donde a partir de ahí, de Yahushua HaMashiach, todo iba a cambiar, la historia iba a cambiar completamente. Y cambió.
La razón por la cual el templo de los Yahudí fue destruido en el año 70. Ya no hubo más templo hasta la fecha, son casi 2000 años, del cual no se habla de, bueno, ahorita sí están queriendo volver a reconstruir un templo, pero esto va a llevar algo de tiempo. Cuando ellos se den cuenta que un Mesías, un falso Mesías, venga a esta tierra, y el cual ellos se van a postrar, lo van a adorar, lo van a buscar, le van a servir, muchos se van a dar cuenta y van a decir, no, este no es. Entonces van a voltear su cara hacia Efraín, y ahí es cuando se van a dar cuenta. Para eso nosotros tenemos que estar preparados, porque nosotros viniendo de atrás, de entre las naciones paganas, reconociendo a Yahushua HaMashiach, que es esta menorá, reconociendo a Yahushua HaMashiach, los Yahudí que se encuentran en Israel, ellos también tienen que voltear a Yahushua HaMashiach. Es decir, no es que se trate de un 50 y 50 que tiene uno que dar, 50 los cristianos, 50 los creyentes en Yahushua y 50 los Yahudí. Esto tenemos que unir completamente en un solo pueblo, pero esto no lo vamos a poder hacer ni usted ni yo. Esto es un plan perfecto de parte de Yahuwah. El único que lo va a poder hacer es Yahushua HaMashiach. Así es que si nosotros saliéramos en las calles con un altavoz a todo el mundo, recorriendo todo el mundo, con un altavoz en su idioma, en su lengua, diciendo, crean en Yahushua HaMashiach, esto, si Yahuwah no les abre sus oídos, si Yahuwah no les abre sus ojos, entonces no van a poder entenderlo. Esto es solamente obra de la Ruach HaKadosh. La unción de la Ruach HaKadosh separó la autoridad entre la bendición. Abino Jacob había separado la autoridad de sus fraternos, quienes continuaban luchando por la plenitud de la bendición. Esta diferencia se iba a convertir en una verdadera batalla por el título de Israel. Lo que nos dice Bereshit 49:10, que el león de la tribu de Yahudá, que corresponde a Yahushua HaMashiach, será quien traiga a los gentiles de entre todos los rincones de la tierra que son y pertenecen a la simiente de Efraín. Los va a traer de regreso a casa. Yahushua HaMashiach. Así es que no somos ni usted ni yo. Esta fue la encomienda que se los dio a los talmidim, a los discípulos, a los estudiantes de Yahushua HaMashiach. A esos 12 que después se convirtieron en 11, pero después se sumó al ministerio Rabino Shaul. Shaul, que tuvo como encomienda hablar a todos los gentiles. Entonces en esa época, una parte estaba compartiéndole a los Yahudí que se encontraban aquí para que voltearan y creyeran en el Moshiach que ya vino, y por otra parte al mismo pueblo de Israel, pero en la persona de Efraín, que estaba esparcida entre las naciones que pertenecen al linaje de la tribu de Israel, de las 12 tribus de Israel, tenían que regresar a Yahushua HaMashiach. Después de la promesa de la multiplicación y la muerte de Israel, la multiplicación en Egipto comenzó a preocuparle a Faraón, que él no conocía a Joseph. Él redujo a los hebreos en esclavitud hasta que vino Moshe para venir en el rescate de Israel, sacarlos de su condición. Como nos enseña la historia, Moshe sacó a Israel al monte Sinaí, donde ellos recibieron las 2 tablas de los 10 mandamientos, de los 10 misbot. En otras palabras, la Ketubá, que es una carta de matrimonio hacia las 12 tribus de Israel. Ellos se tenían que establecer en la tierra de Canaán, después recibirían el reinado. Todo este proceso, después de entrar a la tierra de Canaán, pasaron los jueces, vino el reinado de Shaul, vino el reinado de David, fue ungido como rey, posteriormente vino el hijo Eslomo, comienza un libertinaje físico.
en su rúa, no solamente en su carne, en su rúa, debido a los pecados que había cometido por entregar a sus hijos a dioses paganos. Yahuwah decide dividir su reino, no el reino de Eslomo, el reino de Yahuwah, porque recuerden que es un reino que Yahuwah había preparado para él, para que le sirviera como uno solo, uno solo. Primero, en el desierto habían buscado a un becerro de oro para adorarlo y servirlo. Por eso es que Moshe Rabbeinu rompe las tablas. Una vez que ellos se reconcilian con Abba Yahuwah, nuevamente vuelven a escribir esta ketubá, esta carta de matrimonio. Israel entra a la tierra de Canaán. Al cabo de un tiempo, Eslomo vuelve a llevar al pueblo a la idolatría. Imagínense, si la cabeza te lleva a la idolatría, ¿qué se pudiera hablar de los hijos, de los demás? Por lo tanto, Yahuwah decide dividir el reino de Yahuwah, el reino de Israel, en dos casas, que lo vamos a ver. Primera de Reyes 11:11. Yahuwah dijo a Eslomo: puesto que esto es lo que ha estado en tu mente, tú no has guardado mis mandamientos y mis jukim, mis estatutos, los cuales yo te ordené obedecer. Yo romperé el reino de tu mano y se la daré a tu siervo. Sin embargo, por Ahabá a David, tu padre, no la haré mientras estés vivo, sino que lo romperé en las manos de tu hijo. El siguiente hijo que nacería en sustitución de Eslomo era Roboam, su hijo, que él seguiría como sucesor de rey de Israel. Pero al ser dividido, Roboam recibe dos de las 12 tribus, que es Yahudá y Benjamín, y posteriormente a Jeroboam le entrega las 10 casas. Yarabam, que es en hebreo, recibiría 10 tribus, que es Jeroboam, en hebreo es Yarabam. Alrededor del año, fíjense, 921, antes que viniera el Mochía, las 10 tribus del norte se separaron de la casa de David, tomando el nombre de Israel, e hicieron de Samaria su capital. Ahora usted recuerda, cuando Yahushua HaMashiach tuvo un encuentro con la samaritana, haciendo referencia que él tenía que venir por la casa de Israel. ¿A quién fue a buscar? A la samaritana, que representa el pueblo separado, que ahorita lo vimos, esas 10 tribus que pertenecen no solamente en Samaria, que habían convertido en un lugar de idolatría y paganismo, sino que de ahí se esparcieron a todo el mundo. Pero la tribu de Yahudá y Benjamín y la tribu de Levi, que también estaba ahí metido con Yahudá, ellos establecieron su capital en Jerusalén, que hasta hoy en nuestros días ellos siguen peleando. Primera de Reyes 11:30. Ahiyá, en hebreo, la palabra es Ahías, el profeta Ahías, en hebreo es Ahiyá, se agarró de su manto nuevo, un manto como este, un talit, que él estaba usando, y lo rasgó en 12 pedazos. Habló a Yarabam: toma 10 pedazos para ti, porque he aquí lo que Yahuwah el Elohei, el creador de Israel, dice: yo rompo el Malhut, el reino, de la mano de Eslomo, y yo te daré 10 tribus a ti. Retendrá una tribu por Ahabá a su siervo David, y por Ahabá a Jerusalén, la ciudad que yo te he escogido, la ciudad que yo he escogido de entre todas las tribus de Israel. En Primera de Reyes 11, del 26 al 43, y Roboam estaban levantando, Roboam, no Yarabam, es Roboam, estaba levantando un ejército para recuperar las 12 tribus del norte.
las 10 tribus que ellos se separaron, que las había entregado a Jeroboam, a Yarabam. Y lo que nos dice Bereshit 12:24, así dice Yahuwah, ustedes no irán a pelear con sus fraternos, los Benei Israel. Todo hombre regrese a casa, porque esta palabra es mía. Escucha la palabra de Yahuwah. Aparece la palabra Aleph Tav. Escuchen la palabra de Yahuwah, y regresaron de acuerdo a la palabra que Yahuwah había hablado. El hijo de Eslomo, Roboam, estaba juntando un ejército para recuperar esas 10 tribus que le habían sido quitadas. Pero Yahuwah le dice, a ver, momento, esto es obra, de mi mano, de mi voz. Yo lo he declarado así. Así es que lo que Yahuwah dice, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que obedecer. La división era el cumplimiento de la profecía pronunciada a Avinu Jacob. ¿Se acuerdan que él hizo esta bendición para los hijos de Joseph? Él había dividido a su propia familia entre Efraín y Yahudá. Por eso en Primera de Reyes 12:24 nos dice que esta división vino por parte de Yahuwah para que la palabra, la profecía, se hiciera realidad. Esta sería la multiplicación de los descendientes físicos de la simiente de Abraham. Los medios y recursos llevados a cabo por Yahuwah para dividir la casa de Rey David, el reino del norte comenzó a adoptar prácticas paganas, celebraciones, cultos falsos, así como dioses. Empezó a buscar Elohim, dioses. Lamentablemente, Jeroboam, se convirtió en el padre de los efraimitas, como paganos e idólatras. ¿No le suena a usted extraño porque hoy en día los cristianos se separaron de la Iglesia Católica? Que aunque muy inocentemente, hay muchos, esto depende según el país donde vivan, como hay católicos que les enseñan que tienen que darle adoración a la Virgen, a los santos y al Papa y a todo santo que se les ponga enfrente. Es una veneración tremenda, porque esto es idolatría. Sin embargo, los cristianos, aunque la Iglesia Católica también es llamada cristiana, pero también se les denomina a los cristianos de hoy en día como cristianos o hermanos separados, porque se separaron de la Iglesia Católica. Ellos ya no hacen este tipo de actos, ya quitaron esa parte de idolatría. Eso es un paso hacia el camino de Yahuwah, porque la idolatría trae como consecuencia maldición a sus propias vidas, enfermedades, trae situaciones muy complicadas, muy vergonzosas. Desafortunadamente esto no lo pueden entender hasta que lean la Escritura, hasta que comprendan, pero esto es una decisión voluntaria, personal, que cada uno tiene que hacer. Salir de la idolatría, salir del paganismo, salir de la adoración a Elohim o a los dioses paganos. En Primera de Reyes, capítulo 12, del 26 al 33, vemos el corazón malvado de Yarabam y cómo orilla a los efraimitas a tener ídolos, dioses falsos, a estas 10 tribus que ahora ya están separados de la tierra de Israel, para mantener alejados de la casa de Yahudá. Si usted lee el libro de Reyes, donde empieza la descendencia de cada uno de las tribus, ya sea de Yahudá o de la casa de Efraín, va a comprender perfectamente. Finalmente, de los 21 reyes que había en la casa de Yahudá, solamente uno hizo lo bueno delante de Yahuwah. Y de los 20 reyes que hubo en la casa de Efraín o de Israel, los 20 hicieron idolatría, todos hicieron lo malo delante de Yahuwah.
Por esa razón, el libertinaje y la idolatría que llevó a Efraín a mezclarse entre las naciones paganas, al final es reunir a estas tribus esparcidas entre los pueblos y las naciones en la persona de Yahushua HaMashiach. A eso vino a reunir a la casa de Efraín que están esparcidas por las naciones paganas. El juicio de Yahuwah cayó aproximadamente en el año 721 antes del Moshiach, enviando a un rey asirio para destruir la casa de Efraín, llamado las 10 tribus del norte, debido a que Efraín se prostituyó delante de las deidades extranjeras y Yahuwah lo iba a zarandear, quitándolo de entre las naciones paganas, y acabaría con el reino del norte de Israel. Este severo castigo se asimilaría a una dispersión entre las naciones. Es así como nacen las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Hay muchos que no conocen estos términos, no han comprendido estos términos que están en la Escritura. Esta ruptura fue elegida por Yahuwah. Él fue el que decidió y tomó por causa de la desobediencia al Torah. Esas 10 tribus que son israelitas se mezclaron entre las naciones. Para lograr una separación familiar hecha a los patriarcas, era necesario que se cumpliera esta profecía. Voy a hacer un segundo video. Quizá, como les comento, sean 3 videos. Esto lo voy a ver cómo se va dando el tema, porque hay mucho que leer, muchísima escritura que tenemos que leer para que nosotros entendamos. Las 10 tribus, las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Voy a dejarles con esta pregunta. ¿Las 10 tribus de la casa de Israel están perdidas? La segunda pregunta, si están perdidas y son como las estrellas del cielo, del Shamayim, como las Koshavim del Shamayim, y son como la arena del mar, ¿se pueden contar? Esta es una pregunta que lo voy a dejar para que usted la responda. Y quizá usted se pueda hacer la misma pregunta. ¿Usted las puede buscar? ¿Usted las puede encontrar? ¿Usted podría identificarlos? Bueno, que Yahuwah los bendiga. No se le olvide que este video tiene que ser transmitido a muchas familias de cualquier lugar, cualquier nación donde usted conoce a una persona. Envíeselo, dele este regalo. Es una bendición para su vida. Es una bendición porque si quizá esa persona sea israelita y no lo sabe, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se va a esperar hasta el último momento? Hasta que esta situación sea cada vez más complicado y se deje guiar por algún falso maestro, algún falso profeta, alguien que ni siquiera tiene interés en su vida, sino solamente en su dinero, solamente en sacarle provecho a su vida, beneficiarse él mismo. Bueno, si usted quiere compartir este video, hágalo. Traerá bendición para usted y para la persona que usted le compartió. Así sea 1, 2 o 3 o sean 20 personas. Yahuwah va a traer una bendición para usted. Nos vemos en el siguiente video. Yahuwah le bendiga. Shalom Alejem.